Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del curso de Periodismo y Cambio Climático. Soy Coral García Barón y me dedico a la comunicación ambiental. Me gustaría que arrancáramos este vídeo haciendo un pequeño ejercicio de imaginación. Quiero que nos planteemos estas situaciones. Imaginad que un día vais a bañaros a la playa, a la que soléis ir a menudo, y está llena de medusas que no os dejan nadar. O que vais un fin de semana de acampada con los amigos y con las amigas y no pegáis ojo porque os están bombardeando los mosquitos tigre. Cuando oímos hablar de cambio climático, creemos que aún nos queda muy lejos, pero la subida de la temperatura ya nos puede boicotear a día de hoy muchos planes. Por ejemplo, está ocurriendo lo siguiente. Hay más cantidad de medusas en el Mediterráneo a día de hoy a causa del cambio climático y también tenemos que enfrentarnos a especies invasoras como los mosquitos tigre. Así que debemos ser conscientes de que el cambio climático ha llegado para quedarse. Sin embargo, os puedo decir que también traigo buenas noticias. Quizás pensemos que frenar el cambio climático es algo que solo tiene que ver con las empresas, con los gobiernos, que en realidad no está en nuestras manos. Pero vamos a cuestionarnos esto, porque lo cierto es que tenemos mucho más poder del que creemos y de lo que se trata es de descubrir todas las habilidades que tenemos. Eso es lo que pretendo hoy, aportar ideas para que empecéis a entrenar desde ya mismo y os convirtáis en esos superhéroes que necesita el planeta para plantarle cara al cambio climático. ¿Os apetece que veamos cómo? Pues venga, empezamos. Un punto de partida es que sepamos exactamente qué es la huella de carbono. ¿La huella de qué? A ver, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene un impacto directo en el planeta y deja un rastro en forma de emisiones de carbono a la atmósfera. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Os preguntaréis, pues os lo explico. Para fabricar lo que consumimos, para generar alimentos, los alimentos que comemos, la ropa que usamos, para desplazarnos, casi siempre necesitamos usar energía. Esa energía viene en muchos casos de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo. Esto supone que se libere a la atmósfera un gas de efecto invernadero que se llama dióxido de carbono. Su alias es CO2 y es uno de los gases villanos de esta historia, porque cuando se acumula en la atmósfera es el culpable de que suban las temperaturas. Pero hay comportamientos que dan más alas a este gas villano que otros. Con un par de ejemplos yo creo que lo podemos entender. Fabricar unas zapatillas de deporte de las que os ponéis a diario genera más o menos unos 13 kilos de CO2 a la atmósfera. Sería lo que supondría tener una bombilla de unos 100 vatios encendida una semana entera. Sin embargo, fabricar un móvil supone emitir unos 30 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por tanto, fabricar un móvil sale mucho más caro al planeta en emisiones de CO2 que fabricar unas zapatillas. Creo que es fácil de entender. Por eso, lo primero que os propongo para empezar a comportaros como superhéroes es pensar antes de consumir. Se trata simplemente de que nos hagamos preguntas. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene lo que estoy haciendo sobre el planeta? ¿Estaré alimentando al gas villano del CO2? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Es clave que seamos conscientes del impacto que tiene todo lo que hacemos. Plantearnos esto ayudará a reducir nuestras emisiones y también a frenar el calentamiento global. Si queréis calcular este dato con más ejemplos de lo que consumís a diario, podéis usar calculadoras y apps que están diseñadas para esto. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo utilizar mis superpoderes entonces para ser más responsable con el planeta? Puede que estéis pensando, es que no sé ni por dónde empezar. Pues os diré que el abanico de posibilidades que tenéis a vuestro alcance es enorme. ¿Y cuál es la llave? Esta. Piensa globalmente y actúa localmente. Os cuento a continuación 5 formas diferentes que podéis poner en práctica desde hoy mismo. Son súper fáciles, así que no hay excusas. Podéis elegir el superpoder que queráis para plantarle cara al cambio climático. Lo importante es empezar a entrenar. Veamos entonces cómo podemos reducir nuestra huella de carbono. 5 superpoderes. 1. Superpoder de la tecnología. Si hay algo sin lo que no podemos vivir a día de hoy, es la tecnología. Ya no nos imaginamos ir por la vida sin el móvil. Cuando salimos de casa, lo primero que chequeamos es si llevamos el móvil, sí o no. Pues os lanzo 3 mini retos. Podéis quitar
el cargador del móvil del enchufe cuando ya no estéis cargando porque también consume. Quizás penséis que el consumo de un cargador es mínimo, pero pensad en el consumo de millones de cargadores enchufados a la red. Por daros un dato, en enero de 2021 ya había más de 5.000 millones de personas en el mundo que tenían un móvil. Muy relacionado con este hábito tenemos otro, súper sencillo. Podéis apagar el stand-by de vuestro ordenador, de vuestro portátil, de la pantalla de televisión, de la Play, cuando no la estéis usando. Veréis que hay un pilotito rojo que veis parpadear. Eso es el consumo fantasma y hay que apagarlo. Se puede hacer fácilmente, por ejemplo, con una regleta. Y sé que este es el más difícil de los 3 mini retos, pero es bueno para el planeta resistir a la tentación, por favor, de cambiar de móvil cada año teniendo el nuestro nuevo. Ya hemos visto antes la de emisiones que genera la fabricación de un móvil, así que si lo tenemos nuevo, por favor, no os compréis otro. Segundo superpoder, superpoder de la moda. A ver, otra de las recetas que podemos vigilar también es nuestro armario. Comprar ropa sin control también pasa factura al planeta. Antes os he contado lo que supone fabricar unas zapatillas, pero eso podéis trasladarlo, por ejemplo, a unos vaqueros o a cualquier otra prenda. Fabricar unos vaqueros, por ejemplo, conlleva unos 13 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera. Así que en esta parte os voy a plantear 3 mini retos muy sencillos. 1. Estar un mes entero sin comprar ropa nueva. Si os cansáis de la ropa, hay alternativas antes de comprar ropa nueva. Podéis probar a reciclarla o a intercambiarla por otra prenda diferente con vuestros amigos y con vuestras amigas. Segundo mini reto, pasar tu ropa a otra persona de la familia cuando se te haya quedado pequeña. No la tiréis, que la ropa tiene muchas vidas. Y por último, también podéis comprarla en tiendas de segunda mano porque os saldrá mucho más barata y además, si le damos la vuelta a esto, podéis venderla cuando ya no la queráis en una de las muchas aplicaciones que hay ahora mismo de venta de ropa. Siguiente superpoder, superpoder del plato. Si hay algo que gusta a todo el mundo es comer. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues aquí tenemos muchas opciones para mejorar la salud del planeta a través de lo que comemos. Aviso, este superpoder le va a costar un disgusto a los amantes de las hamburguesas. Atención a este dato. El 25% de las emisiones globales vienen de los alimentos. Por ejemplo, producir 1 kilogramo de carne de ternera más o menos supone como unas 27 kilos de CO2 equivalentes. Con esta información, estos son los 3 mini retos que os planteo. 1. Comer menos carne. Una buena idea, por ejemplo, es dejar un día libre de comer carne a la semana. Probad esta rutina como experimento, a ver qué pasa. 2. Comer fruta y verdura que se cultiven en vuestra zona y que sean de temporada. Los alimentos que no son locales se transportan desde lugares muy lejanos con el gasto energético que esto supone. Y los que además son de fuera de temporada se almacenan en refrigeradores. Y por último, sobre todo, por favor, no malgastéis comida. Cualquier cosa antes de tirar comida, podéis aprovechar la comida para convertirla en otro plato. En internet encontráis un montón de recetas de aprovechamiento para evitar el malgasto. Las cifras son muy fuertes. Cada ciudadano europeo tira como unos 180 kilos más o menos de comida al año. Y ahora nos vamos con el superpoder del reciclaje. Convertirnos en los superhéroes del reciclaje en casa es otro desafío que os podéis plantear de ahora en adelante. Para que nos hagamos una idea, reciclar un envase, por ejemplo, de yogur, ahorra la energía necesaria para tener una bombilla encendida 1 hora entera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estos son los 3 mini retos. Por un lado, podéis reducir el consumo de plástico, porque en muchos casos es un derivado del petróleo. Por otro lado, estamos plastificando el planeta. Tenemos que tener en cuenta que cada segundo se usan 160.000 bolsas de plástico en el mundo. Imaginaos qué pasada. No uséis plástico para llevar el desayuno al instituto. Podéis meterlo en bolsas de tela o en un recipiente, por ejemplo. Por último, podéis reciclar todos los residuos en el contenedor que toque e ir a visitar en cuanto podáis una planta de reciclaje de residuos. No sé cuántas veces he oído el bulo de que no merece la pena reciclar porque luego se mezcla todo. Tengo que deciros que es una leyenda urbana. Estoy segura de que si vais a una planta de reciclaje y lo veis con vuestros propios ojos, ya no pensaréis igual.
Y nos vamos con el superpoder de la velocidad. Cerramos ya esta parte de retos con el transporte. Creo que usar el coche es algo que todo el mundo relaciona claramente con el cambio climático. Todos los días tenéis que ir al instituto, así que la forma de llegar hasta allí es clave. Para entender esta parte vamos a ver más o menos la media de emisiones de un coche en España. Por cada 100 kilómetros más o menos un coche emite unos 12 kilos aproximadamente de CO2, dependiendo del coche. Estos son los 3 mini retos que os planteo. 1. Siempre que podáis y sea una distancia corta, caminad al instituto. Por favor, no le pidáis a vuestra familia que os lleve en coche. Andando vais a ser 0 emisiones. 2. También lo seréis si podéis ir en bici o en patinete. Y por último, otra opción viable, si estáis lejos, es usar el transporte público. Bueno, como veis, os he dado un montón de formas sencillas de ser parte de la solución al cambio climático. Creo que todas se pueden incorporar fácilmente en vuestro día a día. Así que solo tenéis que elegir y empezar hoy mismo. Y ahora vamos a pasar a otra parte, nos vamos a meter de lleno a que comprobéis hasta dónde sois capaces de llegar los jóvenes. Y toca hablaros de una superheroína de carne y hueso, Greta Thunberg. Greta Thunberg es una estudiante sueca que empezó a manifestarse durante el verano de 2018 frente al Parlamento de su país. Ese año Suecia sufrió olas de calor e incendios forestales, por lo que Greta se plantó en horario escolar ante el Parlamento para pedir que se redujeran las emisiones de carbono. Antes de las elecciones anunció que protestaría cada viernes hasta lograr que Suecia cumpliera con los compromisos internacionales. Y así acuñó el lema Fridays for Future, un movimiento que prendió después en todo el mundo y que ha inspirado a la gente joven de todos los países. Muchos otros estudiantes han seguido su ejemplo, promoviendo más huelgas para protestar contra el cambio climático. Se puede decir que hay un antes y un después de Greta Thunberg. A nivel mundial es ya un auténtico icono de la lucha contra el cambio climático. Así que espero que también os inspire y, como dice Greta, recordemos siempre que el cambio tiene que comenzar hoy. Si os interesa investigar más sobre este movimiento internacional, en España se llama Juventud por el Clima. Además de Juventud por el Clima, si os interesan los movimientos sociales que hay en esta lucha, podéis seguir la pista también a 2020 Rebelión por el Clima o también a Alianza por el Clima, donde están ONGs ecologistas como Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o SEO Verlife. Y lo sé. Veis que estamos cerca del final de esta clase y muchos estaréis preguntando, ¿pero qué están haciendo los gobiernos? Si se nos pide acción a nosotros y a nosotras, queremos saber qué están haciendo quienes nos gobiernan. Pues os adelanto que ha habido movimientos muy interesantes en el tablero mundial. Os traigo un resumen del mapa y cómo están actuando ahora mismo algunos de los países clave. Uno de los anuncios más importantes y sorprendentes en 2020 fue el de China. Su presidente se comprometió en Naciones Unidas a convertirse en un país neutral en emisiones de carbono para 2060. ¿Pero qué supone que un país sea neutral en emisiones de carbono? ¿Qué significa? Bueno, pues supone un compromiso de emitir los gases que puedan ser absorbidos por sumideros naturales de carbono, como son, por ejemplo, los bosques. Se produce de esta forma un equilibrio entre lo que el país emite y lo que el país absorbe. Lo positivo es que China además no puso condiciones y asumió ese compromiso independientemente de que otros países siguieran su ejemplo. Esto supuso un punto de inflexión. ¿Por qué?, os preguntaréis. Pues porque si el país responsable de cerca del 28% de las emisiones del mundo podía hacerlo, eso quería decir que el resto de países también podía. Por su parte, Reino Unido fue la primera de las grandes potencias del mundo en asumir un compromiso legal de 0 emisiones netas y lo hizo en 2019. Por otro lado, la Unión Europea también lo hizo en marzo de 2020 y desde ese momento Japón y Corea del Sur se han sumado ya a más de 110 países que han establecido esa misma meta de 0 emisiones netas para mediados de siglo. A día de hoy, los países que se han puesto esta meta de llegar al 0 neto son más del 65%
de las emisiones globales y más del 70% además de la economía mundial, a lo que hay que unir también a Estados Unidos, que tras la elección de Joe Biden se ha vuelto a incorporar a este mega equipo de lucha contra el cambio climático. Eso sí, ahora todos estos países tienen que hacer los deberes y tienen que planear cómo van a lograr hacer realidad estas nuevas metas y concretar su plan de acción en la próxima cumbre mundial que tendrá lugar en Escocia a finales de 2021. Y no quiero acabar sin hacer una parada en España. En España se acaba de aprobar en el Congreso la primera ley para luchar contra el cambio climático. Esta ley busca reducir en un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pero las ONGs están pidiendo al Gobierno más ambición en estas metas. Entre otros temas, la ley recoge que en 2040 se van a dejar de fabricar coches de combustión. También que en 2030 el 74% de la electricidad se generará con fuentes renovables y que el porcentaje llegará al 100% en 2050. Este mismo año es el que España ha marcado como la fecha límite para alcanzar también la neutralidad climática. Pues como hemos podido ver, tenéis muchísimas opciones para ser parte desde ya de la solución contra el cambio climático. Así que como cierre os animo a dar estos pasos. 5. Paso 1. Siempre buscad información de calidad. Es imprescindible que sepáis cuáles son las fuentes de información fiables y cuáles no. Paso 2. Moved vuestros mensajes sobre la importancia de luchar contra el cambio climático en vuestras redes de contactos o en vuestras redes sociales. Paso 3. Investigad vuestra huella de carbono. Ahora ya sabéis lo que es y cómo reducirla. Paso 4. Reducid vuestra huella de carbono eligiendo algunos de los retos o todos que os he planteado en el vídeo. Y paso 5. Sumaos a un movimiento que esté luchando contra el cambio climático. Y por último, el bonus track, siempre que tengáis oportunidad, plantad árboles, por favor, porque los vamos a necesitar. Como os he dicho antes, son sumideros de carbono. Pues espero que os haya sido de utilidad toda esta información que he compartido con vosotras y con vosotros. Como cierre, os dejo unas palabras de Greta Thunberg, que decía que la crisis climática es a la vez el conflicto más fácil y el más difícil al que nos hemos enfrentado. El más fácil porque sabemos lo que tenemos que hacer y el más difícil porque nuestra economía depende de la destrucción de los ecosistemas para poder generar un crecimiento económico perpetuo. Así que recordad, el cambio tiene que comenzar hoy. Y aquí me despido y os mando un abrazo a todas y a todos. Gracias.